Hoy hablaremos del libro más peligroso del mundo. Este libro ha sido perseguido, prohibido y quemado en diferentes épocas y lugares. Un libro que ha provocado guerras y ha inspirado revoluciones. Un libro que ha sido usado tanto para justificar el amor y la paz como para avivar el odio y la destrucción. Un libro que predice el futuro y cambia el curso de la historia y que a día de hoy sigue influyendo en miles de millones de personas. Este libro es la Biblia, el texto más traducido, vendido y leído de todos los tiempos. No solo es el libro más distribuido del mundo, sino también el más influyente. No importa si eres creyente o escéptico, su impacto es innegable. Está en la base de la cultura, ha inspirado el arte, la música y la literatura, y sigue siendo objeto del estudio, debate y controversia. La Biblia, ¿qué la hace tan especial? ¿Cómo fue escrita? ¿Por qué algunos la consideran un mensaje divino y otros un simple texto histórico? En este vídeo exploraremos todas estas preguntas. Hey Siri, háblanos de la Biblia. Ningún otro libro tiene un origen tan extraordinario como este. La Biblia no fue escrita por una, ni por 10, ni siquiera por 20 personas. Más de 40 autores, de diferentes épocas y estratos sociales, a lo largo de 1500 años, sin ponerse de acuerdo entre sí, en distintos idiomas y continentes con diversas emociones y circunstancias, abordando cientos de temas complejos en variados estilos literarios y pronunciando numerosas profecías sobre el futuro, escribieron un solo libro, unificado, íntegro y sorprendentemente armonioso que no se contradice en ninguna palabra. Actualmente, este libro ha sido traducido a casi 3.500 idiomas. En las últimas décadas se han distribuido más de 4.000 millones de copias de la Biblia. Impresionante. Desde la invención de la imprenta hasta hoy, no ha existido un libro más popular ni más vendido. Ningún otro libro ha sido tan relevante a lo largo de los siglos y las distintas eras, entre todas las clases sociales y generaciones de lectores. Si hablamos de los textos de Shakespeare, tras siglos de copias y transcripciones, han cambiado hasta volverse irreconocibles. En cambio, la Biblia ha llegado hasta nosotros tras miles de años con una precisión del 99%, palabra por palabra. La Biblia reúne la más alta literatura en todos sus géneros: épica, drama, crónicas, idilios rurales, sabiduría popular, reflexiones filosóficas, novelas y mucho más. Sin embargo, en cada uno de estos géneros encontramos una única historia unificada, un hilo conductor que nos habla de la relación cercana entre Dios y el ser humano, cómo comenzó, cómo el pecado humano la destruyó y cómo Dios mismo nos tendió la mano para restaurarla. Todas las obras más populares de la historia, sagas de libros, películas, series y universos cinematográficos se basan consciente o inconscientemente en la estructura de la Biblia, desde pequeños detalles hasta su gran culminación, el sacrificio del héroe por los demás. La diferencia es que entre todas estas ficciones e imitaciones, solo una historia es real, está históricamente confirmada y tiene el poder de transformar tu vida aquí y ahora. Y solo en una de estas historias, el héroe realmente resucitó de entre los muertos. Esto tuvo un impacto tan fuerte que marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad. Contamos los años a partir del nacimiento de Cristo porque Él resucitó. Más de 500 testigos oculares lo vieron con sus propios ojos. Estas personas viajaron hasta los confines de la tierra para anunciar esta buena noticia. Estas personas morían en masa por todo lo que habían visto con sus propios ojos. Estas personas escribieron sus testimonios sin saber que miles de años después sus palabras llegarían hasta nosotros, dándonos la oportunidad de conocer la verdad y restaurar nuestra relación con Dios. Se podría hablar mucho más sobre la unicidad de la Biblia, sobre cientos de profecías cumplidas, sobre sus principios morales que aún hoy el mundo no ha alcanzado, sobre los principios del éxito en las relaciones familiares, los negocios, la vida misma, que son utilizados por psicólogos, maestros de éxito y líderes de todo tipo. Y la verdad, ya con todo esto, se puede ver que la Biblia es un libro único, original e irrepetible de la humanidad. Pero antes de continuar, comencemos por el principio y sigamos la historia de la creación de este libro. La descripción de la creación del mundo en el primer capítulo de la Biblia fue escrita por Moisés. Las primeras experiencias cercanas y la comunicación directa con Dios las tuvo nuestro antepasado común, Adán. Él fue llamado así porque fue hecho de la tierra. La palabra tierra
En hebreo suena como Adamá, y el que fue tomado de la tierra, Adán. Creo que para muchos ya es evidente que la composición del cuerpo humano es idéntica a la composición química de la tierra, el suelo, porque fue en él donde el Señor insufló vida para que se convirtiera en una alma viviente. Para los que piensan que provenimos de los monos, hemos preparado un vídeo que os va a encantar. Así que Adán hablaba con Dios. Después del pecado, ya no hubo posibilidad de mantener una comunicación viva con Dios, ya que el pecado lo impedía. Sin embargo, Adán transmitía sus conocimientos a sus hijos, y ellos a su vez los transmitieron a los suyos. A lo largo de todo el Antiguo Testamento de la Biblia, leemos la historia del pueblo de Israel, del cual debía nacer el Mesías, el Salvador del mundo, quien pondría fin al pecado, aquel en quien debían cumplirse todas las profecías escritas en la Biblia, aquel que sería rechazado por muchos, pero aquellos que lo acepten serán salvos. Se trata, por supuesto, de Yeshua, aunque debido a las diferencias en la traducción, hoy conocemos su nombre como Jesús. Muchos dirán que él fue solo uno de los profetas, pero no es así. La Biblia dice que él es mucho más que un profeta. Muchos argumentarán que el cumplimiento de las profecías en él es solo una coincidencia. La coincidencia ocurre cuando en una persona se cumplen una, dos o incluso varias profecías, pero es imposible que en una sola persona se cumplan aproximadamente 300 profecías predichas por la Biblia, que van desde el año y el lugar exacto de su nacimiento hasta los detalles precisos de los últimos días de Cristo en la tierra. Estas profecías incluyen la traición de un amigo, la venta por 30 piezas de plata, la huida de los discípulos, el testimonio falso, el silencio, las heridas, el golpeteo, la caída por el peso de la cruz, la crucifixión con un ladrón, la intercesión por sus verdugos, los amigos observando a lo lejos, la división de sus vestiduras, la sed, el vinagre, el rostro cubierto, los huesos no rotos, el costado traspasado, la oscuridad sobre la tierra, el entierro en la tumba de un hombre rico y mucho más. La Biblia no solo predijo el nacimiento y la muerte del Mesías, sino la destrucción del templo de Jerusalén, que se cumplió en el año 70 después de Cristo, la caída de Babilonia y al liberador de los israelitas, al rey extranjero Ciro de Persia. Hoy en día la Biblia sigue revelando hechos del futuro que aún no han sucedido, pero que sin duda ocurrirán. ¿Cómo podemos estar seguros de que todas estas profecías no fueron escritas después de lo sucedido, como un hecho histórico? ¿Cómo podemos estar seguros de que realmente fueron predichas con años de antelación? Siri, dale play. Hace unos años atrás, en las áridas y polvorientas colinas cercanas al Mar Muerto, en el año 1947, un joven pastor beduino llamado Mohammed E.D.H. Dib estaba buscando una de sus cabras perdidas. Era un muchacho curioso y aventurero, acostumbrado a vagar por los desiertos, sin saber que esta tarde se convertiría en testigo de algo que nunca olvidaría. Mientras exploraba las grietas de las rocas, lanzaba piedras hacia las oscuras cavernas, como solía hacer para espantar a los animales. Fue entonces cuando al tirar una piedra escuchó un sonido peculiar, un crack, como si algo se hubiera roto dentro de la cueva. Intrigado, se acercó lentamente a mirar. Con el corazón latiendo más rápido, se adentró en la cueva. Ahí, en medio de la penumbra, encontró algo que no esperaba. Fragmentos de piel de animal y rollos de pergamino antiguos, cuidadosamente enrollados y escondidos en jarrones de barro. El lugar estaba lleno de polvo, pero estos textos no eran simples trozos de papel olvidados. Eran algo mucho más grande, algo que parecía venir de otro tiempo, de una época lejana. Aún sin saber lo que había encontrado, Muhammad decidió llevar los rollos a su pueblo, y fue entonces cuando la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Expertos, arqueólogos y estudiosos se adentraron en la región para investigar, y al final descubrieron que aquellos rollos provenían de Qumrán, un antiguo asentamiento judío en el desierto de Judea. Aquellos textos no solo eran antiguos, sino que contenían los rollos del Mar Muerto, unos de los manuscritos más antiguos de la Biblia que el mundo jamás había conocido. Lo que Muhammad había encontrado ese día, en la cueva, fue el principio de un descubrimiento trascendental. Los rollos incluyen fragmentos de los libros del Antiguo Testamento como Isaías, Génesis, Éxodo y muchos otros. Los textos encontrados en estas cavernas mostraron una sorprendente similitud con las versiones de la Biblia que conocemos hoy en día, lo que demuestra que a pesar de los miles de años que han transcurrido, los textos sagrados han sido preservados con una asombrosa precisión y exactitud. Este hallazgo no solo refuerza la confianza en la integridad de la Biblia, sino que también subraya el esfuerzo y la devoción de las comunidades religiosas que a lo largo de los siglos se encargaron de preservar y transmitir esos textos sagrados, asegurando que su legado llegará hasta nosotros sin alteraciones significativas. Las obras de Tácito, que nos han llegado solo en 2 manuscritos
escritos se consideran los más valiosos para entender el Alto Imperio Romano. Los historiadores ni siquiera ponen en duda su autenticidad. ¿Por qué entonces la Biblia sufre tantos ataques sobre su veracidad? El hallazgo más antiguo es un fragmento de papiro del Evangelio de Juan, encontrado en Egipto y fechado aproximadamente en el año 125 después de Cristo. Tengan en cuenta que este evangelio fue el último en ser escrito de los 4. En aquel entonces no había ni internet ni correo, por lo tanto para que llegara a Egipto tuvo que haber sido escrito mucho antes, ser copiado a mano desde el original y solo después ser difundido en Egipto. En total, se han conservado 88 papiros del Nuevo Testamento. La mayoría de ellos están datados aproximadamente en el año 250 después de Cristo. Sin embargo, este no es el único recurso con el que hoy podemos comprobar que todos los libros del Nuevo Testamento han llegado hasta nuestros días palabra por palabra. Ya en los años 70 y 80, los padres de la Iglesia citaban ampliamente estos libros en sus escritos. Esto confirma que para finales del siglo I, el Nuevo Testamento ya estaba escrito y era conocido. Los padres de la Iglesia citaron estos libros con tanta frecuencia que incluso si no hubiera sobrevivido ni un solo pergamino, manuscrito o códice, aún podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento en más del 95%. Desde la antigüedad, las escrituras ya se traducían a otros idiomas. Antes de emprender una traducción, tarea que en ocasiones tomaba toda la vida de una persona, era imprescindible asegurarse en primer lugar de tener en sus manos los textos originales y en segundo lugar de estar plenamente convencido de que estos libros eran verdaderamente inspirados por Dios. De lo contrario, ¿por qué emprender un esfuerzo tan titánico? Por ejemplo, la Septuaginta fue traducida por aproximadamente 72 traductores de diferentes tribus de Israel alrededor del año 270 a.C., como está escrito en la carta de Aristeas. En el siglo IV, San Jerónimo llevó a cabo la famosa traducción conocida en la Iglesia Católica como la Vulgata. Los manuscritos habrían sido aún más numerosos si no fuera por las crueles persecuciones contra los primeros cristianos. Las escrituras fueron quemadas en grandes cantidades. Esta es una de las razones por las que no hay hallazgos entre los años 130 y 250 después de Cristo. En segundo lugar, el pergamino no es un material muy duradero, por lo que muchos manuscritos simplemente fueron destruidos por el tiempo. Durante siglos, la Iglesia Católica mantuvo un estricto control sobre las escrituras. A pesar de la existencia de múltiples traducciones, el acceso a la Biblia estaba reservado principalmente a los clérigos y a aquellos que podían entender los textos en latín, griego o hebreo. Este control se debía en parte a la creencia de que la interpretación de las escrituras debía estar bajo la autoridad eclesiástica para evitar herejías y malas interpretaciones. Sin embargo, a lo largo de la Edad Media, algunos hombres valientes intentaron traducir la Biblia a las lenguas vernáculas. Uno de los primeros y más conocidos intentos fue el de John Wycliffe, un teólogo inglés del siglo XIV. Wycliffe tradujo la Biblia al inglés, pero su obra fue considerada herética por la Iglesia y sus seguidores fueron perseguidos. Su traducción fue condenada y muchos de los ejemplares fueron quemados. Este episodio marcó el inicio de una serie de tensiones entre el deseo de tener la Biblia en los idiomas del pueblo y el control que la Iglesia ejercía sobre los textos sagrados. El renacimiento de las traducciones de la Biblia llegó con la Reforma Protestante en el siglo XVI, cuando Martín Lutero, un monje y teólogo alemán, desafió la autoridad papal. Lutero, convencido de que la Biblia debía ser accesible para todos, tradujo las escrituras al alemán, con la intención de que la gente pudiera leer la Biblia de Dios directamente en su propio idioma, sin la mediación del clero. Esta traducción tuvo un gran impacto no solo en el ámbito religioso, sino también en la lengua alemana, ya que ayudó a unificar y estandarizar el idioma. La reacción de la Iglesia Católica no se hizo esperar. La Iglesia veía la traducción de la Biblia en lenguas vernáculas como una amenaza a su autoridad, ya que daba a la gente simple el poder de interpretar las escrituras por sí mismo. Por ello, se produjeron persecuciones contra aquellos que intentaron difundir estas traducciones no autorizadas, y muchos ejemplares de la Biblia fueron destruidos. Lutero, en particular, fue excomulgado en 1521 y su traducción fue considerada peligrosa por el Vaticano. A pesar de los esfuerzos por prohibir las traducciones y limitar el acceso a las escrituras, la Biblia se siguió traduciendo a nuevos idiomas. En el siglo XVII, la Reina Valera
produjo una traducción al español que se mantuvo como una de las más importantes en el mundo hispanohablante. Con el tiempo, la difusión de la Biblia en diferentes lenguas contribuyó al crecimiento de diversas denominaciones cristianas y al aumento del acceso a la palabra de Dios en todo el mundo. De este modo, lo que comenzó como un esfuerzo limitado y restringido, culminó en un movimiento que permitió que las Escrituras estuvieran al alcance de todos. Y aunque la Iglesia Católica luchó durante siglos por mantener el control exclusivo sobre las interpretaciones y las traducciones de la Biblia, el legado de la Reforma cambió irrevocablemente la relación entre los fieles y las Escrituras. Hoy en día tenemos la Biblia en nuestras manos, en nuestro propio idioma. Con esto soñaron cientos de generaciones de nuestros antepasados y ahora nosotros tenemos esta suerte. Hoy podemos estar absolutamente seguros de la autenticidad de la Biblia. Los miles de manuscritos antiguos, papiros, descubrimientos arqueológicos, citas de los padres de la Iglesia y otros testimonios confirman la veracidad de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, en cuanto la Biblia se hizo tan accesible, el diablo también cambió su táctica y comenzó a atacarnos con maniobras distractoras, realidades virtuales, juegos, entretenimiento, internet, series, redes sociales, constante trabajo y vídeos cortos, ya sea un like en una publicación, el siguiente episodio de una serie o la presión constante por estar siempre conectado y actualizado. Este flujo interrumpido de estímulos nos absorbe, nos arrastra en una corriente que nos deja sin tiempo para la reflexión, el descanso y, lo más importante, la conexión espiritual. No importa cuántas distracciones nos rodeen, la Biblia sigue siendo el faro que nos guía a través de las tinieblas de este mundo. Aunque la humanidad, y especialmente el pueblo de Dios, se vea constantemente envuelto en debates, división y confusión, la palabra de Dios sigue siendo la única fuente de verdad inmutable. En ella encontramos la vida eterna a través de Jesucristo y la revelación de la verdad que nos trae paz, esperanza y salvación. Recibe la palabra de Dios con un corazón abierto y permite que transforme tu vida. Solo a través de la Biblia encontramos el verdadero camino hacia la paz, la verdad y la salvación. Que su palabra sea tu guía constante, iluminando tu vida y fortaleciendo tu fe en cada paso que tomes.